Este año tenemos un nuevo premio, hemos querido incorporar un nuevo premio al que hemos llamado, pues como nuestro lema, Premio Bizkaiko Enpresak. Entonces, este premio lo que busca de alguna forma es reconocer a empresas en las que nos podamos reconocer, que se reconozca la forma de hacer en Vizcaya, la forma de trabajar, la forma de innovar, de aportar valor, de aportar desarrollo tecnológico y que de alguna forma las empresas que con su marca, con sus proyectos, con su valor añadido representan Vizcaya cada vez que trabajan. Y este año el premio Bizkaiko Enpresak 2026 es para Biolan. Eskerrik asko. Bizkaiko Enpresak reconoce a organizaciones que, a través de su proyecto, proyectan la marca Bizkaiko Enpresak dentro y fuera de nuestro territorio. Biolan es, sin duda, una de ellas. Desde Zamudio, ha convertido la ciencia en soluciones reales para la industria agroalimentaria y la salud, desarrollando biosensores enzimáticos, sensores potenciométricos y test inmunocromatográficos propios que garantizan análisis rápidos, precisos y fiables. Su apuesta constante por la I+D+I y talento especializado y el reconocimiento como pyme innovadora a nivel nacional la sitúan como un referente tecnológico, una empresa en la que mirarnos y de la que aprender. Hoy es líder internacional en su nicho, con presencia en más de 60 países y una clara proyección global, con un alto porcentaje de exportaciones, llevando así Bizkaiko Enpresak al mundo. Y todo ello, manteniendo un fuerte arraigo en Vizcaya, como parte activa de su ecosistema científico e industrial. Biolan es innovación, es confianza y es, sin duda, una Bizkaiko Enpresak. Hace entrega del premio Elizabeth Echanove, Bizkaiko Ahaldun Nagusia, diputada general de Vizcaya, junto a Guillermo Buces, y recoge el premio en representación de Biolan, Asier Albizu, fundador y director general de Biolan. Zorionak. Ahaldun Nagusia Andrea, lehendakariorde jauna, alkate jauna, agintariok, CBK-ko presidentea, CBK-ko idazkari nagusia, CBK-ko kideok, eta baita ere gaur arte ez dugu jakin, baina epaimahaian parte hartu duzuenok, eta enpresa munduko kide guztioi eguerdion. Cuando nos llamaron para decirnos que nos iban a dar este premio, la verdad es que tuvimos como tres sentimientos inicialmente, ¿no? El primero de felicidad, ¿no? Que nos den un premio reconociendo un poco esta trayectoria y esta actividad, pues es una alegría. En segundo lugar, agradecimiento. Obviamente estamos muy agradecidos por este reconocimiento y estamos muy agradecidos a CBEC en primer lugar, pero también a los que nos han acompañado en el camino, ¿no? Por un lado, a nuestros accionistas, ¿no? Que cuando creamos Biolan hace 17 años fuimos a pedirles dinero y lo pusieron, cuando lo único que teníamos era un PowerPoint y mucha ilusión. Y también a la gente que ha trabajado en Biolan estos últimos años, estos últimos 17 años, todos los años de Biolan, y que siguen muchos de ellos y muchas de ellas fundamentalmente mujeres entre nosotros. Somos 70% mujeres en la compañía. Y el tercer sentimiento es un sentimiento también de responsabilidad, ¿no? Al final, el que se genere este premio y se quiera poner como modelo una actividad que hemos realizado durante este camino y que pueda ser espejo, ¿no? de futuras actividades de emprendimiento, pues tiene también una cierta responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos en estos foros del ámbito industrial, del ámbito empresarial, pues muchas veces salen a relucir las preocupaciones de las empresas y de las personas empresarias, ¿no? Desde el punto de vista de la inestabilidad geopolítica, desde el punto de vista de todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque al final la inestabilidad geopolítica, que es algo muy, muy abstracto, en la vida real de las empresas lo que supone es pues, que las divisas, los que exportamos el 90% lo tenemos muy claro,
las divisas pues han cambiado, obviamente, en los últimos 2 años de una forma brutal. Los que vendemos en moneda local en Indonesia, en Tailandia, en Corea, en Marruecos, en Estados Unidos, pues nos afecta brutalmente. El coste de la energía, las empresas que somos muy poco exigentes energéticamente, pero vendemos a empresas que son realmente muy dependientes del coste energético, pues al final nos afecta de una forma muy directa, ¿no? Pero en vez de hablar de esa parte, que ya más se ha hablado a la mañana, yo voy a intentar hablar del camino que hemos realizado, ¿no? y de lo complicado que ha sido, pero sobre todo de lo que hemos conseguido, ¿no? Somos una empresa, como decía, que la fundamos hace 17 años. Somos en torno a 100 personas, tenemos 11 delegaciones por el mundo, en 11 países con 11 nacionalidades diferentes, con 11 culturas diferentes. Somos líderes en el sector del diagnóstico en el ámbito del mundo de la pesca o del mundo alimentario en algunos sectores en particular. Y sobre todo hemos conseguido tener una empresa en la que la convivencia, la ilusión, se ha convertido un poco en una seña de identidad, ¿no? Y eso yo creo que es importante y nuestro reto ahora mismo es mantener eso que hemos conseguido, ¿no? Y este tipo de premios yo creo que ayudan a todo esto, ¿no? Y por último voy a reivindicar, aprovechando la ocasión, el papel de las pymes. Yo creo que se habla mucho de las grandes empresas y de la cadena de valor que se genera, y es importante, es verdad, pero hay que reivindicar el papel de las pymes, lo que aportamos a la sociedad, lo que aportamos también a la economía, y yo creo que en el futuro espero que también se siga apostando, como se ha hecho hasta ahora, por las pymes. Eskerrik asko.